CGT que estuvieron hablando allí en este escenario. Ahora, vale remarcar, ¿no? Estuvieron también presentes diferentes facciones de la CTA, de las dos CTA, también organizaciones sociales y políticas, que fue el punto de concentración Corrientes 19 de julio, y que desde bien temprano estuvieron centralizándose aquí para tratar de llegar, en la mayoría de los casos, a Plaza de Mayo. Estuvo la CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, también podemos ver integrantes de la Cámpora, Hurlingham, bueno, organizaciones revolucionarias latinoamericanas, bueno, muchísima gente que concluyó aquí en la 9 de julio y que la intención era llegar hacia Plaza de Mayo. A ver, vale remarcar algo, Meli, que tiene que ver con el reclamo particular de estas organizaciones sociales y políticas, que si bien se unen al reclamo de la CGT, y es por eso que se manifestaron en el día de hoy, ellos remarcaban un principal punto que tiene que ver con la atención al gobierno nacional respecto a la pobreza. Según relevamientos que han hecho las diferentes organizaciones en sus bases, principalmente quienes tienen merenderos y comederos a su cargo, trataron de concluir respecto a que hay un 42% de niños y adolescentes que están malnutridos. A su vez, en los diferentes barrios en donde ellos están dispuestos, notaron, ¿no?, la falta de trabajo, esos despidos masivos que se vieron en los últimos tiempos. Es por eso que ellos remarcan la necesidad de una ley de emergencia de desempleo, de alimentos, y por eso querían manifestarse en el día de hoy, para que el gobierno nacional los vea, los escuche y puedan entablar una conversación directa con ellos. Bueno, hay que remarcar lo que dijeron en el acto central, va a haber una reunión y esperemos que el gobierno nacional los escuche. Claro, porque el 25 de septiembre se va a constituir este Consejo del Trabajo, a donde se va a definir la fecha para este paro nacional. Alrededor de este paro nacional es que se venía debatiendo si sobre ese escenario se le iba a poner fecha o no se le iba a poner fecha. De ahí que no se descartaba que pudiera haber incidentes como los hubo la última vez que la CGT subió al escenario, pero tuvieron que irse absolutamente resguardados por la policía, por la gendarmería, hasta por la propia seguridad privada, porque las bases le venían a exigir y a reclamar exactamente eso, que pusieran una fecha para el paro, y ustedes se acuerdan la canción, ¿no?, que acompañaba ese reclamo. Yo le estoy poniendo un tono más dulce. Algunas de las cosas que dijo Schmidt más temprano en el escenario: salario digno es nuestra principal demanda. De esa manera abrió Schmidt este discurso de unos escasos 10 minutos, 10-12 minutos fue lo que estuvo sobre el escenario. Y allí las bases empezaron a agitar y a enarbolar las distintas consignas y las banderas que permiten que podamos identificar quiénes estuvieron presentes y qué lugar ocuparon más o menos próximo a la plaza, y ahora lo vamos a repasar también porque no es menor. Estamos frente a un Estado ausente que hace rato se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y va a construir la grandeza de nuestra nación. Rechazamos cualquier acusación que diga que estamos atrasando la modernización de nuestro país. Entre otros pasajes salientes del discurso, y si se quiere, que fueron medidos a través de los aplausos, los bombos y todo el folclore que supone el acompañamiento de este tipo de oradores, a donde se va midiendo de a poquito, dosificando las frases, y la gente allí frente al escenario va aplaudiendo, va avivando lo que va escuchando. No es lo que pasó la última vez, claro está, ustedes lo recuerdan. Aquí hubo una reunión, les decía más temprano, para poder decidir un montón de situaciones, porque la CGT llega fracturada, y en un rato también lo vamos a analizar. Fue el propio Carlos Schmidt y Carlos Acuña quienes se juntaron, además porque están entre ellos más cerca que respecto a Héctor Daer. Estuvieron reunidos con las dos CTA, también estuvo Baradel, y allí se firmó este documento que se leyó. Nos está llamando ahora Juan Cruz Clemente desde el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Melina? Nosotros estamos en una de las columnas que está marchando justamente a Plaza de Mayo. Me acompaña el candidato a senador nacional por Unidad Ciudadana, bueno, Jorge Tayana. ¿Qué reflexión, ¿no?, hace justamente esta jornada de la CGT, de las dos CTA,
de los movimientos sociales y que muestra el rechazo profundo que hay en la clase trabajadora a las propuestas que ya ha anticipado el gobierno de reforma laboral y sobre todo es en defensa de la fuente de trabajo, que es lo que hoy se interrumpió el gobierno. La verdad. Sí. Melina, ¿nos escuchás? A ver, tenemos un poco de dificultad. No sé si ustedes nos escuchan bien. Recibimos la señal un poco entrecortada. Nosotros escuchamos bien. Perfecto. Entonces, disculpe que lo interrumpí, Tayana, cuando estaba usted exponiendo que se rompió un poco la señal. ¿Qué valor tiene específicamente el hecho de que se concentre o que se haya anunciado que el 25 de septiembre va a haber un consejo a donde se va a debatir un paro nacional o se va a definir sobre la fecha de un paro nacional, y el hecho de que no se haya anunciado ese paro con fecha? Bueno, el Comité Central Confederal es el que tiene que anunciar la disposición, o sea, desde el punto de vista de los grupos orgánicos de la CGT, es el Comité Central Confederal la autoridad que debe decidir la medida de lucha y la realización y la fecha de realización de la misma. Así que es importante que se haya anunciado el Comité Central Confederal, y ese es un paso más en lo que tiene que ser no una jornada de huelga, sino un plan de lucha del conjunto de los trabajadores para defender sus derechos y para evitar que se ponga en marcha una reforma laboral que produzca un deterioro de la forma de vida de muchos trabajadores. ¿Por qué cree, Tayana, que a pesar de que las distintas organizaciones sociales vienen hace tanto tiempo reclamando la emergencia alimentaria y a propósito la inflación y la situación que vienen atravesando los argentinos, todavía el gobierno no puede dar respuesta a esto? ¿Por qué cree usted que demora la sentencia de la emergencia alimentaria, perdón? Es porque una declaración de emergencia alimentaria sin duda lo llevaría a tener que controlar la oferta monopólica o cuasi monopólica que hay respecto de la venta de alimentos, lo obligaría a actuar contra los grandes sistemas de hipermercados, lo obligaría a tener control sobre las ventas, y nada de eso quiere hacer el gobierno, que es un protector de las grandes empresas que están ganando mucho dinero con la suba de los precios de alimentos muy por encima del promedio de la inflación y muy en deterioro del salario del trabajador. Más temprano el ministro de Trabajo, Triaca, decía que sentía un tufillo político en esta concentración. Había una especial atención a lo que se podía anunciar sobre el escenario. ¿Hay para usted un aprovechamiento político en esta marcha que hubo esta tarde? Me parece que una marcha de los trabajadores cuestionando la política económica obviamente tiene un sentido político, en el más alto sentido político, y claro que el gobierno ha hecho lo posible para desactivarla y para tratar de que no tenga éxito. Es una buena política defender los derechos de los trabajadores, y es una mala política del gobierno la política económica que beneficia a las grandes empresas y perjudica a los trabajadores. ¿Qué es lo que cree que tiene que pasar? No lo que puede pasar, sino lo que tiene que pasar a partir de esta movilización, a donde evidentemente todavía las cifras no están, pero evidentemente ha congregado a mucha gente muy interesada en lo que esta tarde se iba a leer sobre el escenario. Bueno, el gobierno tiene que recibir el mensaje de los trabajadores y de los movimientos sociales, de la gran preocupación que hay frente a la situación del empleo, de la gran preocupación que hay ante las versiones y adelantos de lo que es una reforma laboral en contra de los trabajadores. Debe llamar a los sectores, debe conversar y debe modificar sus planes y tener una política que sea más respetuosa de los derechos de los trabajadores, de la producción nacional, de la pequeña y mediana industria, que son no solo un factor fundamental de nuestro aparato productivo, sino también una gran generadora de puestos de trabajo. ¿Cree que el gobierno va en este sentido a recoger el guante del mensaje que hoy se ha dado en la plaza o no? Me gustaría que sí, no estoy convencido. Creo que tenemos que tener, desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, todo un plan de acción para hacer que eso suceda. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Gracias también a Juan Cruz. No, muchas gracias a usted. Dale. Agustina Rivas nos está llamando otra vez. Agustina, ¿estamos con vos?
Bien, Melina, bueno, lo que ha sucedido aquí se ha retirado la plana mayor de la dirigencia sindical, ya abandonaron el escenario, algunos, los que tenían ganas de hablar con la prensa, se acercaron, ¿no?, del lado donde estaba montado el corralito, ¿no?, así le hemos dicho, pero la mayoría está abandonando el lugar por la calle Hipólito Yrigoyen, por lo tanto es desde aquel lugar donde se les va a ver la salida, ¿no? La realidad es que no fueron muchos los que se acercaron de este lado, los que han tenido ganas de dialogar con la prensa, pero lo cierto es que ha comenzado oficialmente la desconcentración, que va a llevar un buen rato, así que, bueno, recomendamos no transitar por lo pronto por esta zona porque las próximas horas va a estar muy complicado, ¿no? Pero el dato concreto es que la dirigencia ya se está retirando. Gracias, Agus. En un ratito volvemos entonces. Cristian Vinich nos está llamando. Hola Melina, comenzó la desconcentración luego del acto que tuvo a Juan Carlos Smith como único orador. Vamos a mostrar un poco imágenes de la plaza, las organizaciones que se van retirando. Gran cantidad de gente. Así vemos a Demis, que es una de las organizaciones que se ha sumado a este acto. Un ratito vamos a estar conversando con Jorge Adaro, su titular. Lentamente ya se va retirando toda la gente que se ha juntado aquí en la plaza. Las columnas que fueron ingresando por Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, se van retirando de la misma manera en que ingresaron de forma organizada. Algunos todavía permanecen. Un acto que fue repentino, que comenzó antes de lo que aguardábamos. Estaba previsto en un principio para las 17, terminó siendo antes de las 3. Bueno, en algunos minutos, Meli, vamos a estar hablando con algunos referentes de las organizaciones. Estas son las imágenes ya de la desconcentración que comienza a producirse lentamente. Así observamos algunas banderas, el MST, la Nueva Izquierda. Escucho, Meli. Sí, a propósito de esa descripción que empezabas a hacer, preguntarte cuán cerca lograron estar estas organizaciones de la plaza y quiénes obtuvieron los lugares privilegiados, que sabemos que nunca son al azar, sino que forman parte de la negociación en este tipo de actos. Sí, exactamente. Por Avenida de Mayo ingresaron las distintas ramas del gremio de camioneros de todo el país. Fueron quienes estuvieron en el sector central, más cerca del escenario. Sector donde también temprano se produjeron algunos incidentes, episodios menores, pero bueno, ocurrió allí alguna revuelta. Ajá. Por el sector de Avenida Rivadavia fue Barrios de Pie quien encabezó la columna y detrás algunos de los movimientos también de trabajadores que se fueron encolumnando también a medida que iban llegando. Por supuesto, es como marcabas, Meli, por un lado hay una organización de lugares que se respetan, por el otro los que están más atrás tratan de llegar lo más cerca posible al escenario. Y ahí entonces están las organizaciones sociales principalmente, ¿no? Decías el MST. Permiso. Ahí está el gremio docente ADEMIS. Gremios docentes, algunos de los movimientos de izquierda, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Observamos por este sector. Entre otras, por supuesto, organizaciones que se van retirando por aquí. UOM, bancarios, camioneros, docentes, principales movimientos sociales como la CCC, Barrios de Pie, trabajadores despedidos de PepsiCo, la CITEP, también como movimientos sociales que fueron a plegarse o a adherir al discurso de unos 10 minutos que dio Schmidt como único orador. Vamos a repasar lo que decía en placas el ministro de Trabajo, Triaca, sobre esta movilización.
La movilización es innecesaria, opinaba Triaca, inoportuna y tiene tufillo político. Sobre esto recién le preguntábamos precisamente a Tayana y de hecho raro sería que no tuviese una pata política la movilización cuando justamente se está cuestionando la estrategia económico-política del gobierno frente a la clase trabajadora, es que son naturalmente los que resultaron más perjudicados. Esto decía Jorge Triaca y enseguida también vamos a repasar los extractos más importantes del discurso de Schmidt. Y ahora nos está llamando Pablo Mesina. ¿Dónde estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Avenida Belgrano y 9 de julio. Aquí está desconcentrando ya las diferentes columnas. Hace un rato pasó la más importante, la que tenía que ver con la UOCRA, que fue la última en llegar. Hay que decirlo. Aquí pueden ver todavía los que están desconcentrando por parte de la UOCRA, que llegaron pocos minutos antes de las 3 de la tarde, cuando ya estaba hablando Juan Carlos Schmidt en el palco allí en Plaza de Mayo, en este acto de la CGT. En ese momento tuvimos la oportunidad, Melina, de dialogar con Gerardo Martínez, que encabezaba esta columna, que se mostró en contra de una medida de fuerza del paro y a favor de la unidad de la CGT y del diálogo con el gobierno. Por aquí, bueno, muchísima gente en estos momentos desconcentrando, todo en aparente normalidad y tranquilidad, una importante cantidad de personas que se dirigen por Avenida Belgrano, rumbo a Entre Ríos. Muchos venían desde allí, de la Avenida Entre Ríos, principalmente la columna de la UOCRA, y otros se están desconcentrando hacia el sur por 9 de julio, también por las diagonales, por Irigoyen y por Lima. Bueno, ahora vamos a retomar el contacto con Pablo, que estaba allí relatándonos lo que pasa sobre Avenida Belgrano el 9 de julio, con la desconcentración de algunas de las columnas que formaron parte de esta marcha, de este acto de esta tarde. Cristian Minich, estamos con vos. Meli, estamos junto a Camilo. Él ha sido el referente, la cara visible respecto del conflicto de los trabajadores de PepsiCo. Camilo, ¿cómo han vivido esta jornada? ¿Cuáles son las conclusiones que sacan ustedes de este acto? Mirá, nosotros empezamos la jornada a las 7:30 cortando el obelisco ahí en Corrientes y 9 de julio. Vinimos acá con todas las agrupaciones clasistas, combativas que nos están acompañando en esta lucha. Hemos entrado finalmente a la Plaza de Mayo. Hemos exigido paro nacional, paro general, que es lo que se necesita en este momento toda la clase trabajadora, porque estamos sufriendo despidos, suspensiones en todo el país, cierre de fábricas. Bueno, nosotros mismos venimos a reclamar por nuestro puesto de trabajo, queremos la recuperación, seguimos en pie de lucha todavía, así que hemos venido acá con todas las agrupaciones, hemos entrado a la Plaza de Mayo. No puede quedar en una marcha, nada más, no puede quedar solo en esto, porque la ofensiva del gobierno, tanto con la reforma laboral como la reforma jubilatoria, más todos los despidos que están habiendo, ofensiva con los cierres de fábrica, con las suspensiones, más lo que se viene, la necesidad es un paro nacional, un paro general ya, que sea parte de un plan de lucha. Así que hemos venido a reclamar eso, hemos salido bien, ahora vamos a desconcentrar, vamos a volver a la carpa y seguimos luchando por nuestros puestos de trabajo y porque haya un paro nacional en todo el país. ¿Están conformes con este anuncio? 25 de septiembre habrá un consejo de trabajo. Luego allí, bueno, se definirá la medida, se va a llamar un paro nacional, pero todavía no conocemos la fecha. No estamos conformes. El paro tiene que ser ya para la semana que viene. Los trabajadores, las trabajadoras de todo el país quieren parar, quieren luchar, quieren salir a las calles. La misma solidaridad del conflicto de PepsiCo que estamos teniendo de todo el país, lo testigo así. Hoy todos los trabajadores y trabajadoras que se han presentado acá a la Plaza de Mayo estaban exigiendo un paro general. Lo que está haciendo la CGT es mantener una tregua, que es la que provoca los despidos, las suspensiones, el ataque en todo el país. Es la CGT también, si hace eso, es corresponsable del ajuste del gobierno de Macri. Tuvieron acompañamiento de algunas agrupaciones, ustedes habían anunciado que iban a llegar a la plaza, pero un poco por su cuenta. Mirá, habían dicho que iban a blindar la plaza, habían dicho que no querían que entre la izquierda, que no entre PepsiCo, habían dicho que no querían que los trabajadores vengamos a exigir un paro nacional. Todo eso no sucedió, finalmente entramos. Lo que se vio también es que la convocatoria que hizo la CGT podría hacer mucho más si se hace con un paro. Si esto es para decir que los trabajadores no se quieren movilizar, es mentira. Con un paro nacional va a haber millones de trabajadores en las calles enfrentando a los ataques de Macri, a las multinacionales y al gobierno. Es decir, eso es un hecho. Hacer una movilización a las 2 de la tarde no es para que se movilicen la gran masa de trabajadores.
Camilo, por último, ¿cómo sigue la lucha de los trabajadores de PepsiCo? Y nosotros vamos a seguir en la carpa, vamos a seguir con nuestro fondo de lucha, que está muy fuerte, la verdad que estamos subsistiendo con eso. Estamos pidiendo que no se compren los productos de PepsiCo, estamos haciendo una campaña nacional. Vamos a exigir que a todos los bloques de diputados para que voten la ley de expropiación. Si PepsiCo no quiere abrir la fábrica, entonces poder entrar a trabajar como una cooperativa. Y que PepsiCo cumpla con el fallo de la justicia, que ya hace más de un mes que nos reinstaló y PepsiCo lo está incumpliendo. El ministro de Trabajo del gobierno no está haciendo nada. Así que vamos a seguir con nuestra lucha por nuestro puesto de trabajo. Muchas gracias a vos. Bien, así Camilo, referente de los trabajadores de PepsiCo que han llegado también aquí a la Plaza de Mayo a manifestarse. No hay mucha conformidad, de su parte esperaban un anuncio con una fecha concreta de un paro nacional. Quedó claro. Bueno, Cristian, en un ratito volvemos con vos con más repercusiones. Nos llama Agustina Rivas otra vez. Confirmábamos hace instantes, está retirando entonces toda la dirigencia, ya ha abandonado el escenario, pero tenemos un dato para aportar con respecto a los incidentes que sucedieron más temprano, cómo fue que se había generado. Nosotros en ese momento estábamos escuchando uno de los oradores, ¿no?, en la previa de lo que fue este acto, que pedía a los manifestantes que bajaran un poco las banderas para que se pudiera tomar mejores imágenes, pero lo cierto es que en ese interín fue cuando se cruzan dos secciones distintas, ¿no? Dos facciones distintas. Por un lado, trabajadores de agua y gaseosas que querían o pretendían ocupar el lugar que estaba ocupando en ese momento los trabajadores de camioneros de Tierra del Fuego. Bueno, eso fue lo que generó entonces la trifulca, que duró unos minutos hasta que luego se normalizó la situación. Y recordar también que al finalizar el acto pidieron, ¿no?, que la desconcentración fuera de manera pacífica, algo que ya comenzó a suceder. Sin embargo, todavía quedan muchísimos manifestantes, muchísimos trabajadores en esta plaza, los bombos que no dejan de sonar y parece que un rato más van a estar acá. Y tampoco los petardos, así que es difícil dialogar, pobre, y que nos escuchemos. Bueno, pero forma parte del folclore, lo que ya conocemos de este tipo de actos, de este tipo de marchas. Agus, cuando vos lo dispongas, volvemos con vos en un ratito. Hasta luego. La Plaza de Mayo todavía con mucha gente, de hecho muchos trabajadores no quieren dejar ese lugar porque, como decía Cristian Benich más temprano, algunos expresaron disconformidad, algunos exigían que se anunciara esta tarde en este discurso una fecha concreta para definir un paro, pero la decisión de parte de la CGT y concretamente de quien ha tomado hoy la voz cantante, quien ha sido el músculo central de esta movilización, que fue Schmidt, decidió llamar a un consejo para el 25 de septiembre y allí entonces definir un paro. Nos está llamando Juan Cruz Clemente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos justamente, Melina, con Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional, y también con el legislador porteño Santoro. Preguntarle, ¿no?, ¿qué sacan limpio de la jornada del día de hoy? Bueno, ha sido una movilización extraordinaria que nutrió a los trabajadores, a los movimientos sociales, a distintas expresiones de la vida nacional, que vinieron a ratificar a esta plaza lo que ocurrió el domingo pasado, que 2 de cada 3 argentinos votaron en contra de la Junta. Este es el escrutinio más claro, más completo. Esta es la verdad, no la mentira del domingo a la noche. Y me parece que esta lucha del movimiento obrero se va a ir profundizando en la medida que ellos van profundizando en la Junta. Están anunciando una reforma laboral copia de Brasil, están anunciando la pulverización del sistema de la seguridad social, una reforma impositiva en favor de los sectores más concentrados, y esto va a encontrar una respuesta de un pueblo movilizado que no solo no quiere perder la calidad de vida que había conquistado, sino que no quiere perder los derechos. Ellos quieren trabajadores sin beneficios, sin abogados que los defiendan, sin justicia laboral, y el pueblo no está dispuesto a volver al preperonismo o al pre-irigoyenismo. Melina, vamos a intentar que te escuche Leopoldo Moró. Qué tarea difícil, a ver si lo logramos. ¿Cómo le va, Moró? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La escucho muy bien. Bueno, gracias. Recién hablábamos como una parte de la representación de la gente que estuvo hoy ahí en Plaza de Mayo con un trabajador despedido de PepsiCo y expresaba que han quedado un poco disconformes porque la expectativa era que se anunciara la fecha de un paro. ¿Para usted es importante esta situación? ¿Le parece que también va a resultar útil la reunión del Consejo del 25 de septiembre? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo soy muy respetuoso de las organizaciones del movimiento obrero. Nosotros participamos como corriente política dentro de la corriente federal de trabajadores, que a su vez integra la CGT. Y el compañero Sergio Palazzo, que es el que conduce de la corriente federal de trabajadores, ha fijado una posición con mucha claridad. Acá se necesita un plan de lucha, que supongo yo comienza hoy con esta movilización y que tiene que culminar seguramente con un paro, pero en el intermedio, en el camino, hay que ir cohesionando a todo el movimiento obrero argentino. Nadie puede quedar afuera de esta pelea, porque el gobierno y los grupos dominantes quieren por todos los sectores. Quieren arrasar con el movimiento obrero, no con tal o cual dirigente. Quieren arrasar con el movimiento popular argentino. Pusieron de rodillas al radicalismo, ahora quieren someter al peronismo. ¿Por qué? Porque necesitan el terreno libre para poder imponer estas políticas que recién hablábamos con su colega. Sí. La reforma laboral, la pulverización del sistema de la seguridad social. Entonces yo respeto mucho, en la medida que sea la unidad, en la medida que ese confederal del 25 ratifique el plan de lucha que se ha iniciado hoy, bienvenido sea. ¿Por qué llega la CGT fracturada a este día, al día de hoy? ¿Cómo llegará en tal caso a la reunión del 25 de septiembre? Yo no veo al movimiento obrero fracturado, más bien lo veo unificado en la calle. La multitud de trabajadores que se han congregado hoy en los alrededores de la Plaza de Mayo, no solo en la plaza, sino en Diagonal Norte, Diagonal Sur, Carlos Pellegrini, etcétera, está hablando de los trabajadores unidos. Y creo que esto va a seguir por este camino. Obviamente hay distintas miradas y me parece bien porque la CGT, la CTA son expresiones plurales. No están obligados todos a pensar lo mismo. Lo que importa es que haya un movimiento obrero único que enfrente esta política del neoliberalismo. Y a mí me parece que vamos en ese camino. Sí. En todo caso, los que tienen una actitud vacilante van quedando al descubierto. ¿Piensa entonces que es importante que ese 25 de septiembre como principal mensaje se anuncie cuál va a ser el paro como medida de profundizar los lineamientos que vienen reclamando la clase trabajadora en su conjunto? Mira, yo pertenezco a un espacio político partidario. Sí. Las decisiones que tiene que tomar el movimiento obrero las tienen que tomar en el ámbito de los espacios políticos sindicales. Te insisto, yo creo que lo importante es un plan de lucha que puede culminar efectivamente con un paro, debería tal vez culminar con un paro, pero no está en mí decidirlo. No, nosotros claro. Para lo que estamos trabajando nosotros desde nuestro rol es para en octubre lograr un aplastante triunfo frente al modelo neoliberal y conservador desde lo electoral. Y no estamos lejos de eso. La oposición ha ganado 14 provincias argentinas, de las 24 que estaban en juego, entre ellas Santa Fe y Buenos Aires, que son las de mayor volumen. Sí. Los trabajadores tienen el rol de ganar las calles y defender las conquistas que durante años fueron acumulando a través de los gobiernos populares e impedir que este ajuste se extienda y se profundice. Todos vamos a estar juntos en enfrentar al modelo neoliberal. Ellos decidirán cuáles son las medidas de lucha que tienen que adoptar. Y del otro lado del gobierno, ¿cree que existe la capacidad de escuchar lo que esta tarde y tantas otras tardes se viene reclamando? El gobierno no solamente no escucha, solo se escucha a sí mismo. Por eso el domingo pasado montó un show que termina autoengañándolo y tratan además de engañar a la sociedad argentina. El gobierno no está escuchando el reclamo de los despedidos, el reclamo de los trabajadores cuyos salarios cayeron en picada, el reclamo de los jubilados, el reclamo de los comerciantes. Al contrario, ya anunciaron para octubre un nuevo aumento en las tarifas de electricidad.
del 58%. Esto significa que muchas industrias y comercios que están tambaleando van a caer al piso, como ya cayeron más de 7.000 comercios desde que asumió Macri. Y el gobierno no escucha la necesidad de que aparezca con vida Santiago Maldonado, que fue llevado por la Gendarmería y es el primer detenido desaparecido en democracia. El gobierno no escucha a nadie, no escucha ni siquiera el reclamo de los organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en un gobierno que no solamente ha puesto en riesgo la paz social, está poniendo en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina. Tiene un preso político, tiene un detenido desaparecido, destituye jueces con la complicidad del presidente de la Corte que secuestra por un par de horas senadores en una habitación. Vienen por todo y el pueblo argentino no lo va a tolerar. Moro, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, buenas tardes. Cristian Minich. Melina, junto a Nicolás del Caño, Miriam Bregman, preguntarles a ellos, bueno, ¿cuál es la conclusión que sacan de este día, esta movilización y sobre todo del discurso de Juan Carlos Smith? Bueno, creo que la movilización fue masiva. El discurso, creo que queda claro que la CGT ahora convoca una reunión para discutir un plan de lucha. Verdaderamente eso no responde a lo que vinimos a plantear junto con los trabajadores de PepsiCo y todo el sindicalismo combativo y muchísimos sectores de la clase trabajadora, del pueblo, que hoy está siendo afectada por los despidos, por el ajuste y que además un plan de lucha es necesario para frenar lo que va a venir, que es la reforma laboral, la reforma impositiva, previsional, que busca elevar la edad jubilatoria. Es decir, me parece que acá me parece que hay una necesidad de todos los trabajadores que dar una respuesta contundente. ¿Cuántos trabajadores no pudieron venir hoy porque no hubo una medida de fuerza, no hubo un paro? Esta movilización podría haber sido multitudinaria verdaderamente, si bien fue masiva, podría haber tenido una contundencia en todo el país. Y sin embargo no lo tuvo porque no hubo una convocatoria, un paro. Nosotros por eso vinimos con el sindicalismo combativo junto a los trabajadores, a las trabajadoras de PepsiCo que vienen dando una pelea muy importante, ejemplar, por la reincorporación y exigimos ese paro nacional junto a ellos, acompañamos su reclamo junto a diversas organizaciones que hoy nos hicimos presentes acá. Miriam Bregman, conclusiones de esta jornada. Bueno, nosotros vinimos en una columna independiente importantísimo donde desde todos los sectores de izquierda acompañamos a los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y donde también, hay que mencionarlo, trajimos el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, que tiene que estar presente en todas y en cada una de nuestras manifestaciones. La marcha, como decía Nicolás, la movilización fue muy importante, mucha cantidad de gente en Plaza de Mayo, pero con la contundencia, no con la contundencia que tendría que haber tenido. Hoy los trabajadores y trabajadoras del país están en sus puestos de trabajo y no pueden venir a manifestarse cuando lo que se está discutiendo es muy grande. Tiene que ser muy grande la respuesta del movimiento obrero porque es muy grande el plan que prepara Mauricio Macri, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional. Entonces, creo que es muy importante analizar qué es lo que está haciendo la dirigencia sindical. En el caso de PepsiCo, ellos quedaron en la calle. ¿Y dónde está Daer? ¿Dónde está Rodolfo Daer? Les dijo que aprendan a votar, les dijo que agarren una indemnización. Es una vergüenza lo que están haciendo dejando pasar los despidos. Así que, a pesar de eso, la movilización fue grande. Está del otro lado Melina Fleiderman, Nicolás del Caño está escuchando. Bueno, buenas tardes a los dos. El único que me está escuchando es del Caño, pero bueno, me imagino que van a coincidir. Buenas tardes, Melina Fleiderman. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánta gente estiman ustedes que pudo haber habido hoy en la plaza? ¿Nos escuchás? No nos escucha. Bueno, en un ratito la pregunta es cuánta gente estiman que podía haber en la plaza aproximadamente. Bueno, no tenemos una estimación porque justamente nosotros estuvimos participando en la movilización, sabemos que fue muy importante, que hubo miles y miles de personas, seguramente ahora se harán las estimaciones de las distintas organizaciones que participamos, pero creo que justamente lo que decíamos recién con Miriam, la contundencia de la movilización podría haber sido muchísimo mayor si hubiese convocado un paro nacional y un verdadero plan de lucha, porque acá el problema que hay es que los trabajadores, las trabajadoras están hace tiempo esperando. Los despidos vienen desde hace más de un año y medio que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, han aumentado los despidos, ha habido techos en las paritarias,
el conflicto de los docentes, pasó el conflicto de los trabajadores de PepsiCo, muchísimos sectores trabajadores que salieron a pelear y pelearon solos, lamentablemente. Entonces, este paro que estamos planteando tiene que unificar y ser puntapié inicial de un plan de lucha. El problema es que la movilización no sea para descomprimir, como fue el paro del 6 de abril, sino que sea parte de un plan de lucha. Y eso es lo que no escuchamos en el discurso de acá de Smith, ¿no es cierto? Meli, ahora sí escucha del caño. A ver, ahí nos escuchamos. Se supone que, bien, buenas tardes, el presidente Macri iba a responder, se supone, a este acto anunciando la cantidad de puestos de trabajo que se habían creado, que eran algo así como 180.000. Escuchó y que iba a contestar a todo lo que hoy se presentara en la plaza con estadísticas. ¿Qué opinión le merece esto, si efectivamente esa va a ser la respuesta que tiene para dar el presidente? Bueno, hay una respuesta muy clara que han sido los miles y miles de despidos que ha habido durante todos estos años. También es una respuesta en la pérdida del poder adquisitivo del salario. Esas estadísticas las da el propio INDEC. Digo, hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo del salario y sobre todo de los sectores de trabajadores que tienen salarios más bajos. Más de la mitad cobra menos de 10.000 pesos por mes. Yo le preguntaría a cualquier funcionario del gobierno si puede vivir con eso. Pero es muy fácil decir que los trabajadores tienen que ajustarse cobrando sueldo de 100.000, 150.000, 200.000 pesos, evadir la realidad de lo que está sucediendo, pero los trabajadores, creo que esta movilización es una muestra de eso, ¿no? De que a pesar de que no ha habido un paro, ha habido una movilización que ha sido contundente, claro. Y eso demuestra que hay mucho descontento. Claro, una necesidad de expresarse más allá de que no tenían todas las posibilidades para hacerlo. Exactamente, digo, ¿cuántos trabajadores, cuántos sectores acá no pudieron estar porque tenían que estar en sus puestos de trabajo? Verdaderamente, yo creo que sería una contundencia enorme la convocatoria a un paro que sea parte de un plan de lucha, pero fundamentalmente creo que eso no se da porque estos dirigentes sindicales le vienen dando la espalda a los reclamos de los trabajadores hace tiempo. Me parece que el ejemplo de las trabajadoras, los trabajadores de PepsiCo, todos los sectores del sindicalismo combativo que hoy se expresaron acá, es un buen ejemplo para avanzar en que los sindicatos sean recuperados para organizar a todos los trabajadores, a aquellos que están terciarizados, a los trabajadores que están en negro, a aquellas compañeras y compañeros desocupados, para pelear por trabajo genuino. Nosotros sabemos que los planes sociales son un paliativo momentáneo, pero ¿cuántos trabajadores desocupados hay? Que nos diga el presidente Macri, la desocupación creció al 11,8% en el conurbano bonaerense. ¿Qué estadística tiene para decir que eso no es una suba del desempleo? Bueno, pero no son estadísticas, detrás de cada número hay una familia detrás, son millones de trabajadores con sus familias y lo están sufriendo las compañeras y los compañeros de PepsiCo que se negaron a aceptar una indemnización y dijeron no, nosotros queremos nuestra fuente de trabajo, porque son conscientes que si esa es la situación general de los trabajadores, vos te podés poner un remis, podés poner un kiosco, pero sabés que eso no te dura mucho, ¿no? Porque justamente la caída del consumo, y si esa es la situación general de los trabajadores, volvemos a lo que sucedió en los 90. Y lo que quiere aplicar el gobierno con la reforma laboral, bueno, es eso, es avanzar en una mayor flexibilización a lo que ya existe actualmente. No nos olvidemos que hay muchos trabajadores, un tercio de la clase trabajadora por lo menos está flexibilizada. ¿A usted le merece algún análisis específico el hecho de que esta concentración, este acto, haya tenido relativa cercanía con las PASO? Mirá, yo creo que esta movilización, fue convocada en su momento el día de la represión a los trabajadores de PepsiCo. Lamentablemente se convocó para una fecha que quedó muy lejana a eso. La respuesta debería haber sido un paro en ese mismo momento. Sí. Creo que tiene que ver con que los dirigentes sindicales notan que hay un descontento y lo hacen porque intentan descomprimir. Desde nuestro punto de vista, esto no es un puntapié inicial para un verdadero plan de lucha para frenar al gobierno de Macri y que realmente se puedan frenar los despidos, lograr el aumento de salario que necesitan los trabajadores. La pelea por la aparición con vida de Santiago Maldonado que mencionaba Miriam recién es fundamental. El pueblo trabajador lo tiene que tomar en sus manos. No puede ser que hoy el Estado, el propio gobierno, esté ocultando la realidad de lo que está sucediendo con Santiago Maldonado, que la Gendarmería lo desapareció de manera forzada en una protesta, en una represión al pueblo mapuche. Eso es gravísimo. Por eso creo que más que una marcha se necesita un verdadero plan de lucha y nosotros apostamos a eso, a un verdadero plan de lucha, un paro nacional por todos los reclamos, muchos de los que se plantearon acá y otros que no estuvieron planteados.
A propósito de lo de Santiago Maldonado, no sé si lo leyó o lo escuchó, pero fue la ministra Patricia Bullrich quien dijo que pedía que no se hagan bandos políticos mientras se busca a Maldonado. Fue una de sus declaraciones hace poquito nomás. Bueno, es vergonzoso escuchar eso como el día viernes anterior a la elección, que acusaban a quienes participábamos de esa movilización de hacer un uso político. Eso es una vergüenza, que los organismos de derechos humanos sean acompañados por distintos representantes de fuerzas políticas, en nuestro caso el Frente Izquierda, bueno, o Miriam misma, que fue defensora de Julio López. O sea, me parece que eso es para tratar de evadir y ocultar la realidad, que la Gendarmería, a cargo de ella y de Nocetti, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que estuvo a cargo en forma directa de la represión y todavía sigue en el cargo, no renunció nadie. Patricia Bullrich se tiene que ir, no puede ser esta situación donde han encubierto a la propia fuerza de la Gendarmería. Por eso me parece que ella tiene que desviar el tema y acusar a nosotros o a quien sea de un uso político, ¿no? Nicolás del Caño, gracias por este diálogo con nosotros. Un saludo también ahí a Miriam Breckman, que estaba al costadito suyo, pero sin retorno. Y también, por supuesto, a Cristian Minich por facilitarlo. Buenas tardes. No, buenas tardes, gracias a ustedes. Nos llama Nicolás Munafó, está en el Obelisco. Hola, Nico. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias. Hola, Mili, buenas tardes. Aquí en el Obelisco, donde ya comenzó la desconcentración de la gente que está saliendo de Plaza de Mayo. Más temprano aquí se habían reunido distintas organizaciones sociales que después fueron, obviamente, para la plaza, pero ya a esta hora las columnas están marchando tanto por Avenida Corrientes como por Diagonal Norte, aquí al Obelisco, para ir desconcentrándose y volver a su lugar de origen. Muchísima gente todavía aquí a esta hora, por eso el tránsito todavía está cortado, todo con total normalidad. Los distintos grupos, las distintas facciones se van retirando, como decía, tanto por Avenida Corrientes como por Diagonal Norte, confluyen aquí debajo del Obelisco para después retirarse hacia el conurbano bonaerense o hacia distintos puntos del país, de la gente que ha llegado entonces en gran medida, en gran número, hacia la Plaza de Mayo. Insisto, todo con total normalidad, pero a la hora del tránsito todavía sigue cortada la zona hasta que la gente termine de desconcentrarse. Obviamente que todavía falta y mucho para eso, porque es muchísima la gente que todavía está bajando por Corrientes y por Diagonal Norte hacia el Obelisco. Gracias, Nico. Ahora pasamos por el puesto donde está Agustina Rivas, en Plaza de Mayo. Catalano. Ok. ¿Con catalano? ¿Te quedás un segundo? Agus. Sí. Agus, estamos con vos. Melina, perfecto. Bien, los estamos escuchando. Nosotros seguimos aquí en Plaza de Mayo, la desconcentración de esta marcha, y consultar, ¿no?, a quienes se han manifestado, quienes han venido hasta aquí, cómo les ha parecido el discurso de Juan Carlos Schmitt. Estamos con uno de los trabajadores. ¿Qué te pareció el discurso? Bueno, por mi parte no pude escucharlo, porque después vamos a tratar de enterarnos a ver qué pasó. Corrieron el horario hacia adelante, como hicieron el 7 de marzo, impidiendo que muchos trabajadores podamos llegar a la plaza a escuchar el discurso del único orador, que obviamente es parte de un triunvirato que no representa a los trabajadores. En el momento que ya estaban terminando el acto, todavía había compañeros de provincia llegando con sus micros, lo cual considero que es una falta de respeto. Si querían evitarle a los medios hegemónicos una foto contundente de la plaza desbordada de trabajadores, lograron eso terminando antes del acto. La verdad que acá había una masividad como para garantizar un acto exitoso, pacífico y exitoso hasta por lo menos las 6 de la tarde. Hicieron esto que para mí es nuevamente una agachada contra los trabajadores y funcional a los que gobiernan. ¿De qué gremio es usted? Yo soy de ATE Capital. ¿Y qué le parece el llamado a la Confederal del 25 de septiembre? La verdad que las bases querían un paro mucho antes. Bueno, una cuestión dilatoria más. Ojalá salga un paro contundente en contra de las medidas neoliberales de este gobierno. Pero bueno, yo creo que convocan ahora a una nueva dilación. Yo creo que hoy estaban las condiciones dadas para anuncios concretos. El 7 de marzo también estaba todo garantizado para anuncios concretos. Había casi 500.000 personas movilizadas en aquel momento y hicieron lo mismo. Dilataron, postergaron. Yo creo que son funcionales, por no decir la palabra traidor, porque es muy dura, pero son funcionales a la estrategia de la derecha que nos está gobernando. Bueno, opiniones que
que van surgiendo después de lo que fue este acto central, con un único orador, donde también han destacado algunos que fue bastante rápido, ¿no? Bastante breve. Pero, sí. Sobre eso, que vos estabas ahí cerca del escenario, cuando el acto empezó, ¿escuchaste, sentiste quejas, reclamos, abucheos, como para que bueno, se pudiera respaldar esto que estaba diciendo recién el dirigente de ATE Capital? La realidad es que fue muy diferente en ese sentido al acto anterior, donde sí hubo un reclamo, ¿no? Y un abucheo generalizado, donde los dirigentes han tenido que incluso abandonar rápidamente el escenario. En el día de hoy la realidad es que se dio de manera mucho más tranquila, quitando el incidente del medio que sucedió, ¿no? Como sí, les que nos decíamos contabas más temprano, antes, sí. Claro, más temprano, pero no hubo un reclamo en ese momento. Por lo menos desde donde nosotros estábamos no se escuchó. Claro, bueno, tal vez tenía que ver justamente con que las personas que estaban en desacuerdo con que empezara antes todavía no habían llegado, no habían alcanzado a llegar a la plaza. Sí, de hecho había sido algo que se destacó desde la organización. Nosotros mismos lo decíamos más temprano, en una de las primeras salidas que hicimos desde el móvil, que estaban esperando lo máximo posible para que ingresaran a Plaza de Mayo la mayor cantidad de columnas, ¿no? Es decir, la voluntad, por lo menos de lo que manifestaron de la organización, era esa, esperar a que ingresaran todos. Bueno, aquí nos cuenta este trabajador de ATE que no fue lo que sucedió, o por lo menos lo que él ha visto, ¿no? Que no fue lo que pasó. Y lo que genera, ¿no? Porque a veces uno se queda con un fragmento de la foto general y descuida o puede siquiera no imaginar cómo pueden sentirse aquellos que todavía no logran entrar a la plaza. Acá hay un reclamo bien concreto. Hay gente que no alcanzó a escuchar. En el caso de quienes dicen, según este trabajador, ¿no? que han quedado afuera, eran trabajadores que se acercaban desde provincia, pero si tenemos en cuenta que había representantes a nivel nacional, había gente que se movilizó desde Tierra del Fuego, gente que vino desde lugares muy distantes, que ha viajado 2 días para poder escuchar el discurso, ¿no? La palabra, y también cómo continúa la lucha de la Central Obrera. Bueno, se han quedado afuera algunos de ellos. Sí. Bueno, ahí estamos viendo entonces como algunos se resisten a irse todavía, ¿no? Como si esperasen algo más que ocurra en la plaza. Para muchos ha sido, como decís vos, algo ha significado mucho esfuerzo poder estar presentes allí entre el público para escuchar un discurso que, como te preguntaba antes, si habías alcanzado a cronometrarlo, a medirlo, fueron 10 minutos. Entonces, para algunos esto genera un descontento muy grande, sobre todo en el contenido del discurso, más allá de las formas que nunca están libradas al azar. Desde el contenido, para algunos sectores, faltó precisamente dar a conocer una fecha concreta de paro. Y esto genera descontento. Por suerte, no se tradujo en incidentes significativos o mayores como sí hubo la última vez, sino en estas expresiones que vas recogiendo vos ahí, Agus, trabajando con el móvil. Completamente. Como bien decías, hay algunos que todavía no se van, que se resisten a retirarse, se quedan hasta el final. Hay una gran columna que estaba donde nosotros estamos en este momento, que se fue 2 segundos antes de que pudiéramos conversar con ustedes, pero lo cierto es que quienes permanecen aquí son, por ejemplo, en el lado derecho, trabajadores de camioneros, el lado izquierdo tiene representantes que vienen desde Santa Fe, ¿no? Que vienen de lejos también. Sí, claro. Bueno, son los que por el momento se quedan aquí. De todas maneras, hay que decir que la plaza ya se ha desconcentrado prácticamente en su mayoría. En su mayoría, pero sí. se ha desconcentrado. Sí. Bueno, y nos quedamos ahí con esa imagen, en el pie del escenario, lo que queda a escasos minutos de que haya terminado este discurso de Schmidt. Yo repasaba más temprano todo lo que supuso para el orador estar presente ahí y leer eso que finalmente leyó en forma de documento. Que hubo una reunión entre él, Carlos Acuña, que son los dos que están más próximos en cuanto a intenciones y con los propósitos que tenían para esta concentración de hoy, sin el apoyo de Héctor Daer. Se reunieron con las 2 CTA y allí formaron la Unidad en Acción, que es un documento que hoy se iba a leer. También contaron con el respaldo no menor de principales movimientos sociales como la CCC, Barrios de Pie, los trabajadores despedidos de PepsiCo, escuchábamos algunos recién. Según a quien se escuche, por supuesto, o sea, no se colmaron las expectativas. Para algunos, y lo escuchábamos, y vamos a describir, y esto no es opinión, sino que es información, para muchos fue una agachada, lo decían en estos términos. ¿Cómo es posible que otra vez se concentren de esta manera? Significa este esfuerzo, esta logística para todos los gremios.
adelanten el horario del acto, el discurso sea tan breve, muchas organizaciones no alcanzan a llegar, muchos trabajadores vienen desde el interior del país, de distintas provincias, no alcanzan a llegar. Y cuando llegan, la fiesta ya terminó, entre comillas, por supuesto, la fiesta ya terminó. ¿Qué se reivindicó? ¿Cuáles fueron los reclamos más importantes que estuvieron presentes en el discurso de Daer sin definir todavía una fecha para un paro nacional? Se reivindicaron el rechazo a la flexibilización laboral, el intento oficial de una reforma previsional, la defensa de los puestos de trabajo, exigir una jubilación digna, paritarias libres, aparición con vida de Santiago Maldonado, que también muchos están diciendo que era imperioso que se refieran sobre esto y sobre las declaraciones que había hecho más temprano la ministra Patricia Bullrich, diciendo que por favor que no tomaran ningún bando político mientras investiga o mientras hacen denodadas exigencias para poder dar con Santiago Maldonado. Bueno, también está por ver cuánta gente en definitiva ha asistido esta tarde a la Plaza de Mayo. Desde temprano los organizadores hablaban de una pretensión de que estuvieran presentes 250.000 personas. Vamos a saber seguramente a última hora de hoy si efectivamente ese número se logró conseguir o no.